Hola, soy Harry Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia de hoy con nuestra fundadora y presidente Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 30 de noviembre del 2019 y la situación estratégica continúa desarrollándose de manera tanto peligrosa, sino también de una manera donde hay una oportunidad para flanquear el golpe que se está llevando a cabo en Estados Unidos y en otras partes. Uno de los acontecimientos más importantes es un artículo en Consortium News de Scott Ritter, un miembro del VIPS, los veteranos profesionales de la inteligencia por la cordura, donde él resumió la manera en que claramente se llevó a cabo el golpe. Se hizo de tal manera que muestra inequívocamente que esta fue una conspiración muy compleja dirigida por el viejo grupo de inteligencia de Obama, etc. Así que, Helga, ¿por qué no empiezas con lo que dijo Scott Ritter? Han habido un gran número de artículos de gente que habla sobre el golpe, el intento de derrocar al gobierno de Estados Unidos. A todo esto, prácticamente no le da cobertura los principales medios de comunicación en Europa y naturalmente en Estados Unidos, los medios dominantes son parte del grupo involucrado en esto. Así que creo que este artículo al que acabas de hacer referencia de Scott Ritter, quien, si la gente recuerda, Scott Ritter era la persona que estaba a cargo de las inspecciones de armas de la ONU en Irak. Él fue un informante en el 2003 al decir que absolutamente no había armas de destrucción masiva en Irak. Así que él tiene una reputación de alzar la voz en momentos muy importantes en la historia para decir la verdad. Así que lo que él hace en este artículo, y debo decir, este es un artículo de 41 páginas, que yo creo que todo nuestro público debería de ir a esta página y leerlo, porque claramente se basa en una red de fuentes bien conectadas, porque presenta a fondo quién fue este denunciante. Después de todo, su testimonio, que todavía es secreto, el nombre de este tipo es completamente anónimo. Adam Schiff, el dirigente del Comité de Inteligencia del Congreso, lo protege como si fuera la joya más importante de la corona de la reina. Él no quiere que nadie sepa su nombre, lo cual es ridículo, porque su nombre, y no lo quiero mencionar tampoco, ha estado en toda la Internet y todo mundo sabe quién es él. Lo que Scott Ritter dice en este artículo, él describe cómo todo este acontecimiento se llevó a cabo sin jamás mencionar el nombre del denunciante. Pero él describe que todavía él es un hombre muy joven, quien sin embargo tuvo varias posiciones en diferentes secciones de seguridad de la inteligencia de Estados Unidos, trabajando en parte para el Consejo de Seguridad Nacional, para la CIA, en varias funciones con Joe Biden, con Brennan, y él estaba a cargo de una posición de relativamente alto nivel, responsable de la política sobre Ucrania y Rusia. Así que claramente él es alguien que estuvo en medio de las operaciones sobre Rusia y Ucrania en el gobierno de Obama. Y lo que este artículo hace de una manera muy especial, interconecta los cambios estratégicos de la política de Estados Unidos para Rusia con el papel de esta persona en particular, este denunciante. Ritter vincula el intento del gobierno de Obama de usar el tiempo cuando Medvedev era presidente de Rusia para buscar un llamado reinicio de la política a Rusia, tratando de tener influencia sobre Medvedev. En ese entonces, realmente no era claro cuál era la relación de Medvedev con Putin, etc. Pero todo esto realmente empezó en Siria. Uno puede decir que la prehistoria del golpe actual
empezó cuando Putin de nuevo se volvió presidente en el 2012. Si recuerdan, este es el periodo, después del periodo inicial de la primera presidencia de Putin, cuando él todavía tenía que lidiar con la herencia increíble que le dejó Yeltsin, la posición poderosa de los oligarcas. Así que Putin realmente no podía hacer tanto, aunque si la gente recuerda en el 2001, él dio este discurso tan optimista en alemán, en el parlamento alemán, haciendo todo tipo de propuestas. El occidente pudo fácilmente haberlas aceptado y pudo haber un reinicio real de las políticas estadounidenses y occidentales con Rusia. Pero cuando Putin regresó la segunda vez, claramente él estaba muy resuelto a probar que no era cierto lo que Obama dijo más adelante, que Rusia era simplemente una potencia regional, pero él iba a probar que Rusia era todavía un actor global, lo que Putin estableció definitivamente con la intervención en Siria en el 2015. Así que esto obviamente era demasiado para el gobierno de Obama y las fuerzas del Imperio Británico en general. Así que empezaron a operar en contra de Rusia seriamente, lo que llevó al famoso golpe en Ucrania, empezando con el acuerdo de asociación de la Unión Europea en noviembre del 2013, lo que Yanukovych no podía aceptar, pero luego llevó al golpe del Maidán en febrero del 2014. Es muy claro que las personas que son ahora los llamados acusadores de Trump están muy involucrados en la destrucción de Ucrania. Realmente fue la terapia de choque después de 1991, pero especialmente también el golpe. Así que esas personas están involucradas en un intento de derrocar al gobierno. Y Scott Ritter en su artículo hace un punto muy importante de que las mismas fuerzas, las mismas instituciones que están ahí para proteger a la nación, la seguridad de la nación, básicamente se han vuelto en un aparato que le niega la voluntad al pueblo estadounidense, que debería ser el ejecutivo, y están involucradas en este golpe. Así que este es un artículo que se debe leer, al igual que la videoconferencia de Barbara Boyd, que estaba en el programa el miércoles pasado junto con Bill Binney. Así que cualquier persona que quiere saber qué está sucediendo en Estados Unidos e implícitamente, estratégicamente, debe ponerse al día en los procesos internos de este golpe. Este artículo de Scott Ritter está increíblemente bien documentado y refleja que existe una lucha de facciones gigantesca entre las personas que tienen conciencia. No es casualidad que Scott Ritter pertenezca, como dijiste, Harley, al VIPS, a los profesionales de la inteligencia veteranos por la cordura. Este es un grupo de exagentes de inteligencia que, sin embargo, no está de acuerdo con la forma en que se desarrolló todo este aparato. Y lo que Scott Ritter dice al final del artículo, el resultado de esta batalla determinará si Estados Unidos permanece siendo una república o si se derrocará a la Constitución. Así que esto es muy grande y yo les urgiría a todos que entiendan lo que está sucediendo, porque esto determinará el destino de la humanidad en el periodo inmediato por venir. Y Ritter está escribiendo esto en el momento en el que se planeó otra sesión en el Comité Judicial del Congreso para continuar con esta locura del Ucrania Gate. Helga, también vale notar en el contexto de lo que escribió Ritter que hay un gran pánico entre los partidarios del golpe debido a un reciente discurso que dio Barr, donde él describe esto como una sedición. El pánico no es solo que Barr dijo eso, sino que él lleva una investigación sobre esto y él está levantando piedras y las serpientes en la comunidad de inteligencia están buscando guarecerse. ¿Cómo evalúas este potencial ahora para anular el golpe?
Bueno, es obviamente muy importante porque Barr, después de todo, es el Procurador General de Estados Unidos. Hay todo este alboroto en torno al próximo informe de Horowitz. Horowitz es el inspector general del Departamento de Justicia. Él va a publicar un informe, creo que tan pronto como esta próxima semana. La gente dice que no hay prueba de lo que Trump está afirmando. Sin embargo, Larry Johnson, que es uno de estos VIPs, se adelantó a eso atacando un artículo en el New York Times que decía que este informe de Horowitz no iba a probar nada. Así que lo que Johnson dice es, tal vez Horowitz no confirme que estas personas eran agentes del FBI porque les pagó la CIA. Así que esta es una guerra total. Yo creo que cuando Barr dice que este es un golpe sedicioso en contra del gobierno, esto proviene del ministro de Justicia de facto, el Procurador General de Estados Unidos. Luego estará la investigación criminal de Durham, que va a seguir investigando todo lo que diga el informe de Horowitz y otras fuentes. Así que creo que hay el potencial de que esto realmente lleve a desmantelar a lo que la gente llama de manera equivocada el Estado profundo, que Trump recientemente atacó de nuevo como el complejo militar industrial, que ya había mencionado antes Eisenhower. Sin embargo, este complejo militar industrial se ha desarrollado bastante. Esto es lo que es el problema. Esta gente que quiere una guerra de enfrentamiento contra Rusia, contra China, la gente mira eso y dice, ¿es Trump lo suficientemente fuerte para derrotar a esa gente? Yo sé que los chinos y los rusos realmente se preguntan, ¿quién está al poder en Estados Unidos? Y yo quisiera realmente hacerles un llamado, que le den la mayor publicidad como sea posible, porque entre más personas hablan sobre esto e investigan, será mejor. Así que esto no es algo sobre lo que hay que estar pasivos. Para los estadounidenses significa, si son patriotas, este es el momento de luchar por su país. Si son observadores internacionales, deben reflexionar de nuevo cuál es la cuestión de Trump. La razón de por qué estas personas están atacando a Trump tan ferozmente es porque él dijo en la campaña electoral en el 2016 que quiere tener una buena relación con Rusia. Para aquellos que tratan de manipular geopolíticamente al mundo, el Imperio Británico, ellos simplemente no toleraron eso. Pero obviamente hay fuerzas en Europa que entienden que la relación con Rusia no puede mantenerse hostil si no quieres correr el riesgo de tener una tercera guerra mundial. Esta es la razón de por qué Macron, por ejemplo, no está de acuerdo en lo absoluto con el resto de la Unión Europea o la OTAN, de hecho. Y él está pidiendo que haya un diálogo con Rusia porque dice, no dialogar con Rusia no puede ser lo que le conviene a los europeos. Así que creo que esta batalla gigantesca en Estados Unidos tiene todo tipo de consecuencias internacionales y está en el centro. ¿Irá en la dirección de un nuevo paradigma o irá en la dirección de la Tercera Guerra Mundial? Lo que estamos viendo es la cuestión de la guerra y la paz. Para agregar un pie de página en lo que estabas diciendo, Bill Binney, que participó con Barbara Boyd en la discusión el miércoles, reiteró el punto de que sus investigaciones forenses muestran que Rusia no llevó a cabo un hackeo. Fue un trabajo interno y la corte que enjuició a Roger Stone, el juez no permitió que se presentara esto, rehusó que saliera esto, porque destruiría la poca credibilidad que tiene el Russiagate. Mientras hablamos de la situación estratégica más amplia, Helga, algo sucedió la semana pasada que es muy importante. La Ley de los Derechos Humanos y la Democracia de Hong Kong fue aprobada casi de manera unánime en el Congreso y en el Senado. Trump la firmó. Él emitió una declaración donde indicó que no estaba muy feliz con esto. Pero los chinos denunciaron esto fuertemente y plantea esta cuestión de que China se convierta en la nueva imagen del enemigo. ¿Qué piensas de la reacción de los chinos a esto? ¿Cuáles son las consecuencias de esto?
Bueno, en este momento hay una escalada sin precedentes para difundir las mentiras sobre China, que son realmente increíbles. Por ejemplo, mencionaste a Hong Kong. Esta es una revolución de color clásica y los chinos están muy molestos. Primero que nada, sobre la importancia de este voto del distrito, donde ganaron las fuerzas pro democracia. China todavía ganó más de 40% del voto. Esto no es una cuestión clara. El gobierno chino claramente denunció la intervención de instituciones como el Proyecto Nacional para la Democracia y también a los británicos, remontándose a las guerras del opio. Así que pidieron que viniera el embajador estadounidense Branstad para quejarse el que Trump firmó esta ley. Pero saben perfectamente bien que Trump solo la firmó porque la mayoría del Congreso había votado de manera abrumadora que él no hubiera tenido la oportunidad de vetarla, porque lo hubieran invalidado. Así que debido a la campaña electoral, él la firmó. Pero la conclusión que los chinos tienen de esto es naturalmente que aunque Trump se opone a ella, no tiene el poder para evitar que tal ley se implemente, que es de lo que hablé antes, que la situación de poder dual en Estados Unidos tiene todo tipo de consecuencias estratégicas, porque Rusia y China y otros dicen, ¿cuánto podemos confiar en lo que dice Trump? ¿Cuánto podemos permitir basar nuestra propia política en este gobierno actual, cuando las fuerzas golpistas todavía son tan fuertes que pueden derrocar las políticas del presidente? La gente debe entender lo que se ha hecho. Primero que nada, hemos hablado de esto en el pasado, que la composición demográfica en Hong Kong todavía está bajo la influencia de los 150 años de dominación colonial de Hong Kong. Una tercera parte de la población son vietnamitas que llegaron por barco. Todavía hay mucha gente de cuando Hong Kong era una colonia británica. Recuerden que la población de Hong Kong no tenía el derecho a votar hasta el final, cuando Chris Patten, el último gobernador de Hong Kong, decidió dar una píldora venenosa al permitir las elecciones, con la consecuencia clara de que una vez que se tuviera el acuerdo de un solo país, dos sistemas, que fue un acuerdo provisional hasta que Hong Kong perteneciera a China en el 2047. Que iba a haber tiempo para manipularlo. Eso es exactamente lo que vemos ahora. Así que esto es orquestado. Creo que el futuro de la gente en Hong Kong, la economía se está derrumbando. Las aerolíneas están perdiendo la carga y a los pasajeros. El futuro de Hong Kong no radica en la desestabilización. Creo que la independencia es imposible. Nunca se permitirá, porque China correctamente dice que esta es parte de China, como Taiwán es parte de China. Así que la población de Hong Kong tiene la opción de ya sea ver que las regiones como Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai, hay un auge económico absoluto. Este es el motor no solo de la nueva ruta de la seda, sino de la economía mundial. Esta es la parte más productiva de toda la economía mundial. Y ellos podrían participar en eso o terminar siendo arrasados del mapa moderno, como lo dijo un editorial de la prensa china. Pero se debe plantear eso a la luz de los ataques a China con respecto a Xinjiang. Publicaron un informe increíble, unos disque periodistas investigadores, atacando los campos de internamiento de Xinjiang. Ahora, nosotros sabemos mucho sobre eso, porque dos miembros de nuestra red internacional fueron a Xinjiang, un miembro de Francia
llevó a cabo un viaje de una semana a Xinjiang. Ella visitó todos esos lugares. Y la verdad es lo opuesto a lo que dicen esos artículos. Xinjiang era una de las áreas más pobres de China, lo que creaba muchas de las condiciones para el reclutamiento al terrorismo. La gente debe saber cómo es que hay terrorismo en Xinjiang. Hay que regresar a Zbigniew Brzezinski y su propuesta a la Comisión Trilateral en 1975, cuando él propuso usar esta carta islámica en contra de la Unión Soviética. Y luego fueron estas redes, tanto francesas, de la Sorbona, tanto como de los británicos, las redes de Brzezinski, que establecieron las escuelas radicales del Corán, que condujeron a una radicalización del Islam, y los mujahedines luego fueron desplegados en Afganistán en los 80s en contra de la Unión Soviética. Y cuando la Unión Soviética se derrumbó, estas redes simplemente no desaparecieron, sino que se difundieron por todas partes. A Pakistán, a partes de la antigua Unión Soviética, a Xinjiang, eran idénticas a las principales rutas de las drogas a Europa. Así que el Occidente tuvo un papel muy grande en crear este tipo de terrorismo. Y por otro lado, lo que China hizo es traer desarrollo económico, dar educación a los musulmanes, a la gente que estuvo en las proximidades de este terrorismo, y darles una perspectiva de trabajos, de un futuro. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Cómo se deshace uno del terrorismo? ¿Es mediante el desarrollo económico o es mandando las tropas y teniendo tropas por 19 años como en algunos de los países del Medio Oriente y luego saliendo de ahí sin haber logrado nada? Así que yo creo que el enfoque chino definitivamente ha sido muy bueno. Y luego hay otro miembro de nuestra organización que estuvo allí por casi una semana. Y muchos periodistas de Pakistán, de Ginebra, diplomáticos de muchos países, visitaron a Xinjiang. Y el informe que ellos dan es muy diferente. Y la gente, de nuevo, forme su propia opinión y entienda que la escalada actual en contra de Rusia y China es muy peligrosa y solo se le puede llamar una orquestación de preguerra. Porque si finalmente se quiere llevar a cabo una guerra, hay que crear la imagen del enemigo. Así que creo que esto es muy importante. La gente siempre me pregunta, ¿por qué eres tan ingenua sobre China? Bueno, acabamos de publicar un folleto que deben obtener y vamos a poner su enlace en esta videoconferencia, donde primero que nada ponemos en detalle cuáles son las redes detrás de esta campaña de propaganda. Y yo escribí un artículo que la gente debería apreciar el hecho de que China en los últimos 40 años ha vivido la transformación más increíble de la pobreza extrema, y en este folleto estoy muy orgullosa. Hay una foto que yo tomé en 1971 en China, cuando yo estaba viajando allá, de un hombre muy pobre que estaba jalando una carreta llena de carga, porque era el tipo de cosas que se veía. Y junto a esta, ven un tren de alta velocidad moderno, que son los trenes más rápidos y modernos que puedan imaginarse. Y si ven a la diferencia de transporte entre la foto que ven a la izquierda de la Revolución Cultural de 1971 y a la derecha, ven el transporte más moderno del mundo. La gente debe apreciar que esta es una contribución increíble para el desarrollo de la humanidad. Ahora, los chinos tienen un sistema diferente, pero ese sistema no está desafiando al occidente como la gente dice. Ellos no están imponiendo su sistema. Ellos quieren tener un desarrollo armonioso con las diferentes naciones, con los diferentes sistemas. Y a mí me gustaría que si tuvieran alguna pregunta de lo que digo sobre China, mándenlas a esta videoconferencia y yo trataré de contestarlas la próxima vez, porque
porque es realmente importante que esta campaña en contra de China actual se comprenda por lo que es. Es un último esfuerzo del Imperio Británico que se derrumba de oponerse a un nuevo paradigma que claramente está surgiendo. Y no crean en la propaganda maliciosa que solo tiene motivos belicosos. Y el folleto se llama "Acabemos con la cacería de brujas macartista en contra de China y el presidente Trump". Hay tanta propaganda en contra de China en los medios de comunicación. Ahora, Helga, una cosa sobre lo que la prensa no está reportando es la magnitud de la crisis financiera. Ya estamos en el tercer mes de la llamada crisis de los préstamos repo. Hay una gran pelea ahora en Europa donde Merkel hizo algo interesante con respecto a la Unión Bancaria Europea. ¿Qué está sucediendo ahora? Bueno, yo creo que es un secreto a voces, y si hablas con cualquier persona en el campo de las finanzas o de la banca, la gente admite inmediatamente de que el sistema se acabó, no se puede sostener. La razón de por qué están promoviendo la reforma del mecanismo de estabilidad europeo y por qué Scholz y Merkel ahora de repente están de acuerdo en que haya una unión bancaria europea es que todos los bancos están en bancarrota y la reforma del ESM se supone que va a salvar a los bancos mediante una gigantesca mezcla de rescates, embargos y dinero hiperinflacionario por helicóptero. Por ejemplo, el BCE ahora está comprando bonos de Daimler. ¿Qué más quieren tener? Necesitamos urgentemente una reforma porque el Deutsche Bank está probablemente al centro de esto. El nuevo director del Deutsche Bank, Christian Sewing, hoy es el 30 aniversario del asesinato de Alfred Herrhausen. Y Sewing dijo, si el Deutsche Bank hubiera seguido las políticas de Herrhausen, no estuviera en el lío en que se encuentra hoy en día. Ahora, Herrhausen, yo quiero solo recordarle a la gente, hoy fue el 30 de noviembre de 1989 que Herrhausen fue asesinado por la disque tercera generación de la fracción del Ejército Rojo, la pandilla Baader-Meinhof, que nunca se estableció que de hecho existiera. Hay una muy buena razón para pensar de que nunca existieron, que simplemente fue una operación de la inteligencia. Porque el asesinato de Herrhausen, que tenía una política completamente diferente, él hubiera dado el alivio de la deuda al tercer mundo. Él quería desarrollar a Polonia como mi finado esposo Lyndon LaRouche quería desarrollar a Polonia con un modelo completamente diferente en 1989 basado en el Kreditanstalt für Wiederaufbau, es decir, no a través del régimen de austeridad del FMI y de la terapia de choque, sino otorgando crédito estatal para la inversión real en la economía real. Así que le dispararon, y esta fue una señal clara en ese entonces para el canciller Helmut Kohl. En medio de la transformación, el muro de Berlín acababa de caer 3 semanas antes, y todo mundo en ese tiempo entendió que el asesinato de Herrhausen fue una señal para Kohl de no continuar en la dirección del programa de 10 puntos que él había hecho, de no tener la unificación con una relación especial con Rusia. Y este fue un punto de inflexión en todo el momento histórico del proceso antes de la unificación alemana. Así que mi finado esposo, Lyndon LaRouche, hace un par de años, cuando el Deutsche Bank ya tenía una gran crisis, básicamente dijo que la única manera de salvar al banco era regresando a las políticas de Herrhausen. Mientras tanto, naturalmente, esto ha llegado a tal grado que se necesita un enfoque general. Se necesita la separación bancaria de la Glass-Steagall. Y todo el problema del Deutsche Bank sucedió realmente de la filial del banco Deutsche Bank en Londres.
Y el peor tipo de políticas de inversión que tenía el Deutsche Bank, que lo metieron en tantos problemas, provinieron de la filial británica del Deutsche Bank en Londres. Y eso tiene que desacoplarse. Debe volver a ser un banco que financia a la industria, en la tradición de Herrhausen, de Hermann Abs. Pero mientras tanto, se necesita a la ley Glass-Steagall. Se necesita regresar al tipo de banca nacional que existía con el Kreditanstalt für Wiederaufbau antes de la reconstrucción de Alemania en el periodo de posguerra, del milagro económico alemán. Y eso se necesita hacer por cada país europeo y Estados Unidos, de hecho. Y así no existe una razón en el mundo por la que esta crisis no se pueda resolver, pero se necesita este tipo de cambio. Y esas son las bases de las 4 leyes de Lyndon LaRouche que enfatizan la naturaleza esencial, que la economía no se trata de dinero, no es sobre estadísticas, es sobre la producción física y especialmente del mejoramiento de la productividad basado en el descubrimiento científico. En la reciente conferencia del Instituto Schiller, este fue el tema durante la conferencia y la gente debe ver la página del Instituto Schiller para ver la discusión sobre el trabajo científico de Lyndon LaRouche y su trabajo económico y su influencia mundialmente. Los videos están ahí, la gente debe verlos. Fue una conferencia extraordinaria. Debemos regresar a Europa de nuevo. Además de la lucha bancaria, vimos una gran manifestación de los agricultores en las calles de Berlín esta semana. El 5 de diciembre va a haber una huelga general en Francia en contra de la política verde y la destrucción de la agricultura. Y mientras esto sucede, la Unión Europea declaró una emergencia sobre el clima la semana pasada. Esto es una locura. ¿Qué consecuencias tiene esto para el mundo? Bueno, el Parlamento Europeo declaró una emergencia sobre el clima. Ursula von der Leyen, quien será la presidenta de la Comisión de la Unión Europea a partir del 1 de diciembre, ella anunció que quiere tener un nuevo trato verde que se implemente en los primeros 100 días que ella esté en su puesto. El lunes se llevará a cabo la cumbre sobre el clima COP25 en Madrid. No se llevó a cabo en Chile debido a las huelgas ahí. Así que hay una ofensiva total, porque como hablamos en el pasado, los bancos centrales, Mark Carney, y ahora la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y otros, quieren llevar a cabo el financiamiento ecologista para canalizar todo tipo de inversiones financieras hacia la gigantesca burbuja verde. Algunas personas esperan que eso va a evitar el crack si lo combinas con abrir las compuertas para el dinero de helicóptero. Pero esto acabará con la economía. Quiero decir, si solo se tiene el financiamiento ecologista, la única razón de por qué la mediana empresa alemana pudo sobrevivir la crisis del 2008 es porque existían los bancos de ahorro y crédito, que otorgaron crédito a la economía real. Si la EU lleva a cabo una ley, y esto es realmente lo que está detrás del promover a la Greta, si la Unión Europea lleva a cabo una ley canalizando el financiamiento solo a las cuestiones sobre el clima ecologistas, una economía como Alemania, que necesita altas densidades de flujo energético, no sobrevivirá. Así que creo que esta política va a derrumbarse, va a fracasar. Es una gran cuestión si la EU como una institución sobrevivirá a eso. Porque se va a afirmar el interés de la población en contra de la burocracia supranacional, que claramente está violando los principios que permiten que la gente exista. ¿Por qué creen que hay tales manifestaciones alrededor del mundo? En Chile, en Bolivia, en Colombia, en Irak. El gobierno acaba de derrumbarse debido a la huelga de masas. En Pakistán, en Líbano.
El 5 de diciembre va a haber una huelga general en Francia, donde el gobierno teme que podría caer como resultado de esta. 2 días más tarde, los granjeros franceses van a ir a las calles. La manifestación de los granjeros que tú mencionaste en Berlín tenía 10,000 tractores. Era de un largo de 12 kilómetros a Berlín. Esto no es normal en Alemania, porque normalmente los alemanes son los últimos en protestar. Pero aquí lo tenemos. Así que creo, si ahora hay un esfuerzo para imponer el aumento de los precios energéticos, en la energía, en todo tipo de cosas que acompañan la disquehisteria sobre el clima, se tendrá el peligro de una desintegración total de la propia estructura de la sociedad. Este es un momento especial y yo realmente les surgiría que se vuelvan activos con el Instituto Schiller. Ayúdennos a que este programa se difunda. Distribúyanlo en todos sus canales, medios sociales, correos electrónicos, lo que tengan. Hablen sobre él con sus amigos, con sus colegas. Ayúdennos en esta movilización, porque la solución existe. Lyndon LaRouche la propuso ya hace muchos años. Es el tipo de colaboración entre las 4 principales potencias del mundo, Estados Unidos, Rusia, China e India, pero está abierta a otros países para hacer el tipo de reforma que es necesaria para adoptar un nuevo Bretton Woods, que va a corregir las fallas del viejo Bretton Woods que se debieron al hecho de que Franklin Roosevelt murió muy pronto y fueron Truman y Churchill que le dieron forma al viejo Bretton Woods. Así que un nuevo Bretton Woods será un sistema que va a otorgar crédito para el desarrollo de todo el mundo y está a favor de la población del mundo. Y con Trump, el potencial para que haya una colaboración entre Estados Unidos y Rusia y China en particular existe totalmente. También la combinación de las fuerzas para implementar una Glass-Steagall mundial, deshaciéndose de la economía de casinos, empezar a emitir crédito para la inversión real y para reformar el sistema. Restaurar los principios de la economía física antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que tenemos una ventana de oportunidad de tremendo potencial. Si piensan sobre lo que acabamos de hablar en términos del golpe y el potencial de que puede salirle el tiro por la culata a los golpistas en Estados Unidos, el hecho de que Rusia, China y muchos otros países ya están colaborando con la iniciativa de la Franja y la Ruta, y el presidente Xi Jinping ha dicho muchas veces que la Franja y la Ruta está disponible para la cooperación con Estados Unidos, con Europa, con África. Así que el marco para hacer el tipo de reformas existe. Lo que se requiere absolutamente es usted, que se vuelva activo, que aumentemos el número de personas que se ven a sí mismos como ciudadanos, porque ese es el tipo de pensamiento que se requiere. Y luego podemos ganar esto, no solo esta batalla, sino esta guerra para la humanidad. Y para ustedes que todavía son pesimistas, dado que estuve ante la caravana de tractores de los agricultores alemanes, esto fue extraordinario. Se calcula que hubo alrededor de 40,000 agricultores y esos eran grandes tractores. Detuvieron el tráfico simplemente por pasar a través de Berlín. Pero lo que era emocionante era ver a los agricultores que estaban entusiastas de participar en la manifestación y de defender su caso en contra de las políticas verdes. De hecho, lo que es necesario, como Helga ha enfatizado, es que se unan. Así que, Helga, hemos cubierto mucho. ¿Hay algo más que quisieras agregar? No, yo creo que la gente simplemente debe entender eso. Estos son periodos históricos, donde importa la actuación individual. Y estamos claramente en un momento donde el factor subjetivo probablemente determina 80% de lo que será el resultado de esta historia. De manera objetiva, existen las condiciones para una victoria, pero necesitamos que se nos unan los ciudadanos valientes. Nos vemos la próxima semana, Helga. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.